La bomba ha caído, y esta vez, el cráter es un agujero negro que traga los récords y redefine la hegemonía europea. Florentino Pérez ha asegurado el fichaje de Moisés Caicedo para el nuevo Real Madrid que dirigirá Xabi Alonso, en lo que la prensa británica ya califica como el bombazo más exorbitante y humillante para el Chelsea desde su adquisición por Todd Boehly. La cifra final de la operación, cercana a los 185 millones de euros en una estructura de pagos compleja, es solo la punta del iceberg. El verdadero veneno es la declaración silenciosa del propio Caicedo. El ecuatoriano ha confirmado a su entorno que dejará el infierno blue y que pronto hará oficial su pase al Real Madrid. El jugador que costó una fortuna al Chelsea hace apenas unos meses se escapa por la puerta de atrás, impulsado por el caos institucional y la ambición de títulos. La llegada de Caicedo no solo resuelve el eterno problema del pivote defensivo, desencadena una purga interna y crea un conflicto de liderazgo con Jude Bellingham, el príncipe inglés que ve amenazada su corona por una inversión aún mayor. ¿Cómo logró Florentino explotar la desesperación del Chelsea con una ingeniería contable que alivia el fair play financiero de Madrid? ¿Cuál es el sistema táctico de Xabi Alonso que hace a Caicedo imprescindible? ¿Y cómo su perfil de anti-cross sella el destino de las leyendas blancas? ¿Y cuál será la reacción de Bellingham, el líder oficioso, ante un fichaje tan masivo que cuestiona la jerarquía interna del club? Aquí desvelaremos los detalles inéditos de la negociación secreta, el impacto psicológico de la huida de Caicedo en el vestuario blue y el sacrificio silencioso que el Real Madrid tuvo que hacer para asegurar esta joya del mediocampo. Suscríbete inmediatamente, porque esta es la historia sin censura de cómo el Real Madrid compró el músculo del futuro con el cheque más grande de su historia reciente. Comenta ahora mismo. ¿Será la dupla Caicedo-Bellingham el mediocampo más dominante de la historia del fútbol? Y la fractura silenciosa y la activación de la cláusula Boehly. La transferencia de Moisés Caicedo al Real Madrid es un acto de canibalismo deportivo que deja en evidencia la mala gestión de Todd Boehly en el Chelsea. El club blanco no solo paga 185 millones de euros, sino que paga por la derrota del proyecto Blue. La negociación se aceleró cuando Florentino Pérez recibió la confirmación de que la desesperación del Chelsea por liquidez inmediata era real y urgente. El Real Madrid ofreció un pago inicial en efectivo de 85 millones de euros, una cifra que el Chelsea necesita de forma perentoria para evitar un desfase contable que podría acarrear sanciones de la UEFA. El mecanismo de escape del ecuatoriano fue la cláusula Boehly, un mecanismo de protección negociado por su astuto agente ante la incertidumbre de un contrato de 8 años. Esta cláusula estipulaba que si el Chelsea no lograba la clasificación para la Champions League en la mayoría de las primeras temporadas del contrato, el jugador tenía la potestad de solicitar una revisión y la venta a un club de élite que ofreciera una compensación adecuada. El doble fracaso deportivo del Chelsea activó esta palanca legal, dando a Caicedo el pretexto perfecto para declarar su deseo de marcharse. La declaración de Caicedo a su círculo íntimo fue la jugada final. Necesito un proyecto estable, el Real Madrid me da la garantía de competir al más alto nivel. En Londres, solo hay incertidumbre. He tomado mi decisión. Esta filtración controlada rompió la disciplina y aceleró la aceptación de la oferta de Florentino, evitando que el Chelsea pudiera retrasar la venta por orgullo o imagen. La victoria de Florentino es la capitalización de la miseria ajena. 2. La conexión Xabi Alonso, el Caicedo, anti-cross. El fichaje de Moisés Caicedo no es un fichaje de galáctico al uso, sino una exigencia táctica del nuevo modelo deportivo que Xabi Alonso quiere implementar en el Real Madrid. Alonso, un centrocampista que entendía el equilibrio como nadie, ha diagnosticado la necesidad de un pivote con pulmones de acero y un perfil de anti-cross para su nuevo sistema de juego. El 4-3-3 del pressing constante. Alonso quiere un Real Madrid con un pressing alto y una transición ultrarrápida. Este sistema requiere un 6 que cubra las espaldas de los interiores que se proyectan, Bellingham y Camavinga, y que recupere el balón en zonas peligrosas. Caicedo es el jugador perfecto. Su capacidad para robar, su explosividad en el sprint y su habilidad para salir con el balón jugado son fundamentales para el fútbol de alta intensidad que Alonso profesa. La incompatibilidad con el pivote estático. El perfil de Caicedo choca frontalmente con el pivote estático que Toni Kroos ha representado durante años. Alonso no quiere un constructor lento en la base del mediocampo, sino un dinamizador que convierta la recuperación en ataque en 3 segundos. La llegada de Caicedo sella el destino de Kroos y Modric, apartándolos definitivamente del once titular y acelerando el fin de una era con una crueldad necesaria. Caicedo es el cimiento que permite la libertad de sus compañeros de ataque. El sistema 4-3-3 sólido. El Real Madrid podrá volver a jugar con un 4-3-3 sólido y equilibrado, con Caicedo como pivote único, Bellingham y Camavinga como interiores dinámicos y el tridente ofensivo a la delantera. La solidez defensiva y la velocidad en la transición serán las señas de identidad del nuevo Real Madrid. El mandato táctico es claro: físico, velocidad y equilibrio.
3. La purga silenciosa. Kroos y Modric, el final necesario. La llegada de Moisés Caicedo por una cifra exorbitante sella de forma cruel, pero necesaria el final de la era de Luka Modric y Toni Kroos como titulares indiscutibles en el Real Madrid. La dirección deportiva y el cuerpo técnico han decidido acelerar la transición generacional con una inversión masiva en un jugador joven y físico. El adiós a la lentitud. El fútbol de alta intensidad que exige el Real Madrid y la competencia en Champions League no permiten la lentitud en la transición defensiva. Kroos y Modric, a pesar de su talento inigualable, ya no pueden competir al máximo nivel físico en 3 partidos por semana. Su presencia en el campo creaba un agujero táctico que el equipo rival aprovechaba con facilidad. Caicedo elimina ese problema con su motor incansable y su velocidad en la recuperación. El nuevo rol de cerebros de banquillo. El Real Madrid ha ofrecido a Modric y Kroos un nuevo rol de cerebros de banquillo. Entrar en las segundas partes para controlar el ritmo, gestionar la posesión y aportar su experiencia en los momentos clave. Su rol será inspiracional, de liderazgo en el vestuario y de recursos de emergencia en los partidos de menor exigencia. Es un final doloroso, pero el Real Madrid necesita sangre nueva para seguir compitiendo al más alto nivel. El legado de la CMK, Casemiro Modric Kroos. La llegada de Caicedo cierra definitivamente el capítulo de la CMK, el mediocampo más exitoso de la historia del club. El Real Madrid ha encontrado en Caicedo al sustituto de Casemiro y en Bellingham y Camavinga a los sucesores de Modric y Kroos. El futuro es joven, físico y prometedor. 4. La guerra interna. Tchouaméni vs Camavinga, el dilema del banquillo. El fichaje de Moisés Caicedo resuelve el problema del pivote defensivo, pero crea un conflicto interno de gestión de egos y sacrificio posicional que Florentino Pérez y el cuerpo técnico deberán abordar con extrema cautela. El Real Madrid tiene ahora a 3 de los mejores mediocentros jóvenes del mundo para solo 2 puestos de interior: Tchouaméni, Camavinga y el recién llegado Caicedo. Caicedo, el intocable. La inversión de 185 millones de euros garantiza la titularidad de Moisés Caicedo como el pivote inamovible del equipo. Su rol es el más importante y el más exigente en el nuevo sistema táctico. El dilema del 8 y la competencia feroz. La verdadera batalla se libra por el puesto de interior box-to-box, el acompañante de Bellingham. Eduardo Camavinga parte con ventaja por su versatilidad, puede jugar de lateral izquierdo, su explosividad y su capacidad para romper líneas. Aurelien Tchouaméni, que costó 80 millones de euros, es un pivote puro que ha tenido que reconvertirse al 8 por necesidad y que no brilla tanto en la labor ofensiva. La llegada de Caicedo empuja a Tchouaméni al banquillo o a buscar una nueva posición. El sacrificio posicional de Tchouaméni. La hipótesis más verosímil es que Aurelien Tchouaméni se convierta en el primer suplente de Caicedo, el 6 y el jugador de rotación en los partidos de menor exigencia. Otra opción que baraja el cuerpo técnico es reconvertir a Tchouaméni en defensa central, una posición en la que ya ha jugado y que reforzaría la saga del Real Madrid. El sacrificio es doloroso, pero necesario para mantener la excelencia deportiva. ¿Estará Tchouaméni dispuesto a aceptar esta degradación de su rol o buscará una salida si no es titular indiscutible? Esta es la gran incógnita que el Real Madrid deberá resolver en los próximos meses. La gestión de los egos de 3 mediocentros jóvenes y talentosos será el mayor desafío del nuevo entrenador. El impacto en la liga, la desesperación culé y la presión de Laporta. La confirmación del fichaje de Moisés Caicedo por el Real Madrid desata el pánico y la desesperación en el Barcelona. El club culé ha visto como su eterno rival se blinda con el pivote defensivo que ellos también ansiaban, dejando al Barcelona en una situación de inferioridad en el centro del campo. La urgencia por el 5. El Barcelona necesita un pivote defensivo de élite para sustituir a Sergio Busquets y equilibrar el mediocampo. La pérdida de Caicedo obliga a Laporta y Deco a acelerar la búsqueda de alternativas creíbles y asegurar un fichaje de impacto para competir con el Real Madrid. La presión sobre la directiva culé es máxima para encontrar una solución que evite que la brecha deportiva se vuelva insalvable. La carrera por Zubimendi y Amrabat. El Barcelona se centrará ahora en alternativas como Martín Zubimendi, Real Sociedad, o Sofiane Amrabat, Fiorentina. La competencia por estos jugadores se intensificará, y el precio subirá al saber los clubes vendedores que el Barcelona está desesperado por fichar. La situación económica del club culé es complicada, y tendrán que recurrir a nuevas palancas o a la venta de activos para financiar un fichaje que rivalice con el de Caicedo. La hegemonía blanca reforzada. El fichaje de Caicedo refuerza la hegemonía blanca en la Liga Española y demuestra el poderío económico y la capacidad negociadora del Real Madrid. El Barcelona se ve obligado a reaccionar con urgencia y a gastar lo que no tiene para mantener la competencia con el eterno rival. La guerra en el mercado de fichajes se vuelve más intensa y más cara. El factor Santiago Bernabéu. El fichaje del nuevo templo. La operación Moisés Caicedo no se entiende sin el factor Santiago Bernabéu. El fichaje del ecuatoriano es el fichaje del nuevo templo,
el jugador que liderará al equipo en el estadio más moderno y espectacular del mundo. El Real Madrid del futuro. Florentino Pérez ha diseñado un Real Madrid que está a la altura del nuevo Bernabéu. Un equipo joven, poderoso físicamente y con una ambición ilimitada. Caicedo es la pieza clave de ese nuevo proyecto, el jugador que garantiza el equilibrio y la solidez defensiva en el nuevo templo blanco. La compensación económica y el patrocinio. El Real Madrid compensa el coste de Caicedo con el aumento de ingresos del nuevo Bernabéu, conciertos, eventos, museo, y los nuevos acuerdos de patrocinio que se cierran con la llegada de un galáctico como el ecuatoriano. El fichaje es una inversión a largo plazo que se amortizará con el éxito deportivo y el aumento de ingresos del club. La inversión en la base. El Real Madrid ha invertido la base, el mediocampo, antes que en el ataque, una decisión estratégica que demuestra la prioridad del club blanco. El equilibrio táctico y la solidez defensiva son más importantes que el gol individual. El fichaje de Caicedo es la prueba de fuego de la nueva filosofía de Florentino Pérez. 7. La historia de un sueño, del Colorado a la Casa Blanca. El Real Madrid ha comprado el motor, pero ahora debe pagar el coste emocional de la operación sísmica. El fichaje de Moisés Caicedo ya no es un rumor, es una realidad confirmada por el entorno del jugador y por la dirección deportiva blanca. La cumbre decisiva entre Florentino Pérez y los agentes del ecuatoriano selló el acuerdo personal, y la cifra final de 185 millones de euros reconfigura el mapa del fútbol mundial. Pero la historia no termina ahí. De hecho, acaba de empezar. Esta inversión colosal desencadena la mayor crisis interna de gestión de egos en el mediocampo del Real Madrid desde la era de los Galácticos. El principal damnificado tiene nombre y apellido: Aurélien Tchouaméni, el pivote francés que costó 80 millones de euros y que ahora se ve relegado a la sombra de un fichaje aún más caro. La pregunta que resuena en los pasillos de Valdebebas es inevitable. ¿Está Tchouaméni dispuesto a aceptar el rol de suplente de lujo o forzará su salida para evitar el banquillo? ¿Cómo gestionará el Real Madrid la desaparición táctica de un jugador tan caro? Además, el acuerdo final con el Chelsea incluye una cláusula secreta ligada a posibles sanciones de la UEFA, un verdadero salvavidas que Florentino Pérez utilizó como arma para doblegar la resistencia blue. Aquí desvelaremos el detrás de cámaras de la negociación con el Chelsea, la reacción de Tchouaméni y su impacto en el vestuario, el nuevo mapa de jerarquías que se impone en el mediocampo y la cruel decisión táctica que elimina definitivamente la magia de Modric del once titular. Esta es la segunda parte de la crónica que expone los costos ocultos de la grandeza y la sucesión implacable en el Real Madrid. Suscríbete de inmediato, porque la guerra silenciosa por el mediocampo acaba de empezar. Comenta ahora mismo. ¿Debe Tchouaméni marcharse del Real Madrid si Caicedo es el titular indiscutible? Y la crisis Tchouaméni, el cisma de los 80 millones de euros. La llegada de Moisés Caicedo es una victoria táctica para el Real Madrid, pero una derrota personal para Aurélien Tchouaméni. El centrocampista francés, que llegó como la promesa para suceder a Casemiro, ve ahora como su posición y su rol son ocupados por una inversión aún mayor y un jugador de perfil más puro en la destrucción y la recuperación. La noticia del acuerdo con Caicedo cayó como un jarro de agua fría sobre el entorno de Tchouaméni, que ya había expresado su incomodidad con la constante rotación y la necesidad de jugar de 8 para encajar en el sistema anterior. La reunión de la discordia. Fuentes internas confirman que Tchouaméni ya tuvo un primer contacto con el cuerpo técnico donde pidió explicaciones sobre el fichaje de Caicedo y su impacto en su titularidad. El mensaje fue directo. El Real Madrid no puede permitirse tener a dos pivotes de 80 millones de euros en el banquillo, y el francés no aceptará un rol secundario si Caicedo es el titular inamovible. Tchouaméni exige la titularidad, o al menos la garantía de que tendrá minutos consistentes en el eje del mediocampo, su posición natural. El dilema del nuevo entrenador. El entrenador que asuma el Real Madrid tendrá en sus manos una bomba de relojería. La gestión de los egos de tres centrocampistas de élite, Caicedo, Tchouaméni, Camavinga, para solo 2 puestos, sin contar a Bellingham, será el mayor desafío. El cuerpo técnico intenta convencer a Tchouaméni de reconvertirse a central o de aceptar un rol de rotación con Caicedo, pero el francés no está dispuesto a ceder. El interés de la Premier League. La noticia de la discordia ya ha llegado a Londres. Liverpool y Manchester United, clubes que ya intentaron fichar a Tchouaméni en el pasado, están a la expectativa. Si el francés pide formalmente su salida, el Real Madrid podría compensar el gasto de Caicedo con la venta de Tchouaméni por una cifra cercana a los 90 millones de euros. El dilema es cruel: vender a un jugador joven y talentoso por la necesidad de equilibrar el vestuario, o arriesgarse a una crisis interna que rompa la armonía del equipo. La decisión de Florentino Pérez será clave para el futuro de la plantilla. 2. La trampa del FFP. La cláusula secreta de la UEFA. La negociación con el Chelsea fue más allá de la cifra final de 185 millones de euros. Florentino Pérez utilizó la desesperación del Club Blue por cuadrar sus cuentas como una palanca de negociación implacable.
El Real Madrid no solo ofreció el dinero, sino que ofreció una solución contable que aliviaba los problemas de liquidez y evitaba sanciones de la UEFA. El pago inmediato de 90 millones. La clave del acuerdo fue el pago inicial en efectivo de 90 millones de euros, una cifra que el Chelsea necesitaba de forma perentoria para evitar un desfase contable que podría acarrear sanciones de la UEFA por incumplimiento del fair play financiero. El Real Madrid actuó como el prestamista que salva al Chelsea de la quiebra, pero a cambio de su activo más valioso. La cláusula de reversión FFP. Fuentes cercanas a la negociación confirman la existencia de una cláusula secreta en el contrato de Caicedo que protege al Real Madrid ante posibles acciones legales o sanciones futuras al Chelsea por incumplimiento del FFP. Si el Chelsea recibe una sanción de la UEFA o debe devolver parte del dinero por irregularidades contables, el Real Madrid tendría derecho a reclamar una compensación o revisar el acuerdo. Esta cláusula es el broche de oro a la maestría negociadora de Florentino Pérez, que se protege ante cualquier eventualidad y capitaliza la debilidad ajena.